Hola, Dios les bendiga, Dios les guarde. Familia de Luz en el Camino, estoy feliz de estar una vez más con ustedes aquí en un nuevo video bajo el tema de justificación. El siguiente punto de la salvación, ya habíamos hablado de la regeneración y anteriormente de que fuimos creados para adorar a Dios. Ese es nuestra identidad y nuestro propósito en esta vida. Y en base a lo que Dios dice de nosotros, tiene que ver con la obra que Él hizo por medio de su Hijo Jesucristo. Y es que Jesús vino a esta tierra a salvarnos y a justificarnos de nuestros pecados, por cuanto todos pecamos y fuimos destituidos de la gloria de Dios. Hubo una enemistad con el Dios debido a nuestro pecado, que hace que continuamente nos alejes de Dios. Pero hay una buena noticia, y es que por medio de la sangre de Jesucristo, Él nos justifica con Dios y nos hace nuevamente amigos reconciliados con Él. Y hay muchos versículos en la palabra del Señor que habla de esta obra y esta justificación por medio de la sangre de Jesucristo. Pero me voy a detener a compartirles dos versículos en la palabra de Dios, en la Biblia, donde los pueden buscar y conocer más sobre este gran punto de la salvación, que es uno muy importante, porque cuando sientas que eres culpable, Dios te dice: yo te justifico, yo te limpio de tus pecados y te hago nueva criatura. Fuimos regenerados, como hablaba en el primer punto, nacidos de nuevo mediante la fe en Jesús, una obra de Dios. Y fuimos justificados por su obra en la cruz. Por medio de Jesús fuimos justificados por su sangre. Y dice la definición de justificación: acción y efecto de justificar, causa, motivo o razón que justifica, conformidad con lo justo, probanza que se hace de la inocencia o bondad de una persona, de un acto o de una cosa, prueba convincente de algo. Qué maravilloso que por medio de Jesús podemos decir somos justos ante Dios, no porque lo merezcamos, no porque éramos buenos, sino porque Cristo tuvo misericordia de cada uno de nosotros. Y el propósito de Dios es que podamos reconocer que lo necesitamos y creer en Jesús para poder ser libre de la culpa del pecado y poder ser justificados, sentirnos justos delante de Dios por medio de su Hijo Jesús. En la versión Nueva Traducción Viviente, Hechos 13:39 nos dice: todo el que cree en Él es declarado justo ante Dios, algo que la ley de Moisés nunca pudo hacer. La ley de Moisés fue dada al pueblo de Dios, escogido de Dios en la antigüedad, pero nunca pudo la ley justificarnos ante Dios. Solamente nos declaraba culpables por medio de las transgresiones a la misma ley, pero nos mostró el camino hacia el Salvador. Mostró que no podíamos salvarnos por nuestras propias fuerzas, por más bien que tratemos de actuar y de comportarnos. Es imposible tratar de llevar una vida intachable. Una vez, en un relato del joven rico en el Nuevo Testamento, Jesús le dice: maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo: una cosa te falta. Ya Jesús sabía la intención de este muchacho, y era: ¿qué voy a hacer si yo he cumplido todas las leyes? Yo soy bueno, yo soy intachable delante de la sociedad. Y Jesús le dijo: una cosa te falta, llevándolo a la intención del corazón. Deja todo lo que tienes. Sabía que en el fondo el corazón del joven iba hacia las riquezas, y en nuestro corazón cristiano no puede haber nada de prioridad más que el Señor, y por Él vienen todas las cosas. Así que la ley no podía justificarnos, mas todo el que cree en Él. ¿Quién es Él? Jesús.
del que predicamos y del que te hace identificado con Dios, te provee esa identidad verdadera. Todo el que cree en Él es declarado, legalmente así, declarado ante Dios por ese sacrificio de derramamiento de sangre, tal como hablaba la ley en aquellos tiempos, un sacrificio perfecto, una vez y para siempre, el de Jesús. Él cumplió con toda la ley y cargó con todo el peso del pecado en sus hombros, solo para salvarte a ti, a mí y a todo que se humille ante Él y lo reconozca delante de Dios. Y como próximo versículo y último versículo, en la misma versión, Nueva Traducción Viviente, Romanos 3:24 nos dice: sin embargo, Dios nos declara justos gratuita y bondadosamente por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. La salvación, la justificación, los puntos de la salvación delante de Dios que se encuentran en la Biblia, no dicen 5 puntos de la salvación, es algo que le hemos dado un nombre, pero ciertamente se encuentran en la palabra de Dios, todo lo que Jesús hizo para salvarnos. Y es un regalo gratuito de Dios, porque no se nos pide nada, o sea, no hay que pagar nada, no hay que sacrificarse, ya Jesús se sacrificó y lo que Él espera es que arrepentidos nos acerquemos, a Él confiadamente y reconozcamos nuestros pecados para Él poder justificarnos. Dice, gratuitamente y bondadosamente. Dios es generoso, Dios es bondadoso. El único totalmente bueno es Dios, es Jesús. Por medio de Cristo Jesús, por medio de su Hijo y ese sacrificio que era totalmente Dios y totalmente hombre, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. Así que en el 23, el versículo anterior dice, pues todos hemos pecado. Nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Nadie puede acercarse a Dios sin que se sienta sucio, si no es por medio de Jesucristo. Y créeme que cuando Jesús te limpia y tú crees en Él, en ese sacrificio, y Él te salva, te hace sentir nuevamente justificado, limpio y intachable delante de Dios. Y si vuelves y caes, Él te levanta, pero su obra en la cruz es gratuita, pero no se debe tomar en poco. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde, te exhorto a seguir buscando la palabra de Dios y a seguir viendo estos videos que te pueden identificar con Dios y te pueden identificar con lo que Él ha dicho que tú eres. Eres un hijo de Dios, si así has creído en su Hijo y en su plan y en su obra. Continúa viendo esta serie, dale like, comparte y no te olvides de suscribirte en el canal de YouTube si así no lo has hecho y de seguir en Facebook. Amén. Dios te bendiga.